Llegamos al siguiente momento de la tarde, otro momento memorable como los que hemos tenido en estos 2 días de este evento. Les dije que íbamos a hablar de datos, ¿no? La importancia de los datos, la necesidad de poder trabajar esos datos y descubrir cosas a través de la información. El siguiente invitado para la ponencia, para la conferencia Análisis de datos en la estrategia empresarial, ya leo su hoja de vida. Es ingeniero de sistemas, contador público y científico de datos. Ojo con esa palabra, científico de datos. Profesional con amplia experiencia en diversos campos empresariales, entre ellos generando estrategia administrativa comercial, productiva, financiera y tecnológica, aplicable a diferentes sectores, tales como financiero, informática, fintech, industrial y educativo. Emprendedor, ha creado 3 empresas en los sectores de tecnología, aplicable a la industria financiera y ha trabajado como vicepresidente de tecnología en el sector bancario cooperativo. Recientemente se ha desempeñado como gerente de Evertech Colombia y hoy está al frente de una nueva organización dedicada a la ciencia de datos como servicio. Por favor, recibimos en este escenario con un gran aplauso a don Enrique Candanosa. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar por ahí la tercera parte de la velocidad que habló Ramón. Entonces, como ustedes comprenderán, los chilenos hablan bastante rápido. Yo hablo un poco más lento. Pero la idea es conectar muchos de los temas que comentó Ramón en su exposición en lo que tiene que ver con la importancia de los datos. Cómo hacer que el análisis de los datos lo involucremos en la estrategia de las empresas en nuestro quehacer diario. Cuando Santiago me invitó a dictar esta conferencia del sector cooperativo y de la red de COP Central, me acordé de una anécdota muy antigua que me comentó el director de capacitación de Mondragón hace bastante tiempo, que me decía: mire, el día que se acabe el mundo, los cooperativistas no van a estar unidos, pero reunidos seguro. O sea, eso era la máxima en ese momento. Pero de verdad me complace mucho comprobar que en el caso de Colombia eso es de otra manera y prueba de ello es el evento en el que estamos hoy. La verdad lo hacen muy bien, es una muestra inequívoca de cómo pueden compartir y competir en un ambiente común de negocios a nivel del sector cooperativo como tal. Felicitaciones. Bien, hoy voy a contarles una historia que para mi caso personal arranca con una máxima que es: no hay nada peor que un poquito de conocimiento. Y eso pasa por el caso mío personal, y es hace unos 5 años en que empezó todo este tema de inteligencia artificial y machine learning y todos estos conceptos nuevos que la industria de tecnología se encarga de renovar cada cierto tiempo y de reempacar. Decidí empezar a leer un poco sobre todos estos procesos y llegué a la conclusión de que realmente no sabía mucho de qué se trataba la importancia de la gestión de los datos y de Big Data y de todos estos conceptos y cómo lo podíamos aplicar en las compañías. Y decidí empezar a estudiar un poco más del tema, a trabajar con algunos amigos que son realmente unos expertos en este proceso, y pasé de saber un 1% a tener un conocimiento por ahí, yo calculo de un 20-25%, porque conocer el 100% de lo que se puede hacer con los datos en términos técnicos es un campo muy especializado que supone que las verticales individualmente tratadas no las conozca una sola persona. Y en ese sentido decidí pues empezar a recorrer este camino que todavía pues lo estoy recorriendo y entender. Lo que sí me quedó claro es cómo puede una compañía utilizar esa fuente de información y de recursos con los datos. Mencionaba Ramón que ¿cuál es el nuevo petróleo del siglo XXI? Pues evidentemente son los datos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco la conexión que hay del entorno de las fintech con la importancia de los datos al comienzo. Luego vamos a ver un poco la situación actual
entramos en algunos temas de orden técnico, de aclarar conceptos y de nivelar los conceptos en términos de que tengamos todos la misma idea. Vamos a entrar a ver un poco qué es ciencia de datos y qué podemos hacer, digamos, con la ciencia de datos, las aplicaciones y algunos casos de uso que espero sean de su interés. Cuando hablamos del mundo de los datos, hablamos y conectamos con el mundo de las fintech. Seguramente Edwin Zazipa y acabamos de escuchar a Ramón que nos presentó 375 ejemplos, no mentiras, como unos 20 ejemplos muy claros de lo que se hace hoy a nivel de emprendimiento y a nivel de esta industria de fintech. Muchos de los conceptos que se trabajan en ese tipo de compañías tienen que ver cómo las empresas trabajan con los datos, cómo pueden utilizarlos y por qué el tema de las fintech como tal. Muchas de las fintech llevan menos de 2, 3, 5 años porque no tienen el lastre de los backend y de toda la información que ustedes construyeron durante muchísimo tiempo en el sector tradicional y arrancan en un entorno tecnológico diferente. Y eso les da una ventaja competitiva enorme. ¿Cuáles son los principales factores que se trabajan en las fintech? Primero, el mundo de los pagos. He venido trabajando en el mundo de los pagos por años, los últimos 20 años. En este mundo de los pagos que mencionaba también Ramón, por ahí se arranca a conocer a un cliente en términos de qué paga, cómo lo paga, cuándo lo paga, en qué oportunidades, si lo hace tarde, si no lo hace tarde. Luego pasamos al mundo de las transferencias de dinero, donde hoy en día hay compañías súper especializadas en el tema de los pagos cross-border, y eso es una de las verticales. La segunda es la banca digital. Y en la banca digital muchas compañías están arrancando en Colombia y en el mundo, están arrancando conectando servicios a través de APIs. Aquí tenemos un muy buen exponente y que colabora en todo ese proceso de las fintech, que es Ronnie, que tiene una lista de fintech haciendo fila y trabajando con ellos proyectos codo a codo para conectarlos y brindarles servicios directamente desde el banco. Y es una oportunidad enorme que para ustedes es un nicho fundamental que particularmente en la banca lo ven como una competencia y en la práctica ustedes lo están potencializando y es positivo pues, desde todo punto de vista. Préstamos digitales es una versión de la banca digital solamente especializada en la parte de préstamos. Hay compañías como Lendo que analiza 12.000 características de sus perfiles, de cómo navegan en Internet para saber si son buenos clientes y que pueden pagar o que no pueden pagar. Imagínense ustedes la cantidad de información que eso supone. Aplicaciones o fintech de gestión patrimonial en términos de recomendación de inversión en bolsa, con modelos predictivos, con modelos que gestionan datos en términos de lo que ocurrió, que hacen estacionalidad, etcétera. Hay muchos otros temas. La parte de Insurtech, que es el tema de seguros, donde las compañías de seguros están haciendo cada día más los productos propiamente dichos, acomodados a las necesidades de cada cliente. O sea, ¿por qué a un seguro de vida a un cliente A le va a costar una plata y a otro cliente B le va a costar exactamente lo mismo? Seguramente, si se conoce bien el estado de salud, como veíamos con la aplicación ahora que presentaba Ramón, seguramente el seguro de vida de la persona A y la persona B va a ser distinto y eso se basa en los datos. El último, digamos, la gran vertical es finca raíz. En finca raíz hay una revolución en el tema de finca raíz con compañías como Avi y hay muchas más que reciben capital de manera muy importante en términos de poder comercializar productos y obtener rentabilidades en términos de días en comercializar un bien que típicamente es poco transable en el tiempo. Y eso hace que la diferencia sea enorme en términos de la disponibilidad. ¿Cómo lo hacen? Con datos. Bien, ¿cómo es el entorno? El entorno de las fintech, y ahí lo conecto con el tema de los datos, ustedes lo van a entender cómo. Open Banking primero, en el caso de Colombia la regulación está por salir próximamente. Esperamos que así sea. Hay muchas compañías que están dedicadas a cómo conectar los servicios bancarios. Ronnie en el Banco Copcentral es un ejemplo. Pero, por ejemplo, compañías como Tink o Plate o algunas de las que tengo aquí citadas
créanme, conectan más de 3.400 entidades financieras en servicios a través de APIs. Y eso lo que genera es información que es fundamental en todo el proceso. El otro aspecto es el fondeo en Latinoamérica. En Latinoamérica, el fondeo en este momento está creciendo en cifras impresionantes en términos de los venture capital. Les voy a mostrar ahora un poco las cantidades y demás. Los niveles de inversión en Latinoamérica están por encima de 200 billones de dólares cada 6 meses. En el semestre del 2021 el cierre fue de ese nivel. El otro tema de las fintech y asociado a los datos es las super apps. Hoy en día las super apps hacen un poco el objetivo que tocaba también Ramón, que el cliente, en este caso particularmente ustedes, estén mucho más tiempo compartiendo sus experiencias con la aplicación que usan. No solamente haciendo pagos o comprando seguros o servicios o cupones o financiando lo que quieran comprar, comprando tiquetes o temas de salud o temas de entretenimiento, y la idea es que todo se mueva en un entorno como tal. Yo la verdad me preocupo mucho cuando recibo el informe semanal de mi celular y me dice, usted estuvo en el celular tantas horas, y uno dice, ¿será que estoy perdiendo demasiado tiempo en esto o no? Pero realmente eso es lo que está ocurriendo. Todo el mundo está muy dedicado al tema digital. Por otro lado, las Big Fintech llevan trabajando algún tiempo en el proceso de estar en el mundo de los pagos, en el mundo de los créditos, y es una amenaza hoy real. Hoy en día podemos pagar con Apple Pay, Amazon ya está haciendo financiación, pues sacaron también moneda propia, no se les extraña que pronto compren entidades financieras y seguramente pues está dentro del roadmap como tal, pero no lo han hecho porque no han encontrado todavía la oportunidad de redondear todo ese proceso. Apple tiene una tarjeta de crédito muy interesante en términos de la información que se genera para el cliente. Por último, los neobancos. Los neobancos pues es lo que conocemos a nivel de lo que está llegando a Colombia y en todo el mundo, y la base principal son los datos. Estos son algunos de los venture capitals que están trabajando en Latinoamérica y en Estados Unidos. Ustedes ven aquí, no hay muchas compañías conocidas que ustedes encuentren, pero pueden encontrar ahí Nubank, que está aquí en Colombia. Pueden encontrar Ualá, también con Reed Capital. Y estas compañías están invirtiendo en Latinoamérica cifras gigantescas de dólares para respaldar la operación, y es la competencia que está enfrentando el sector financiero en Colombia. Aquí tenemos más fondos de Venture Capital que están trabajando en la región. Aquí hay un tema interesante, tal vez en el anterior, donde está un neobanco que se llama Monzo en Inglaterra, donde nominalmente una persona entre 20 y 25 años, más o menos el 30% tiene productos de Monzo, y el banco lleva apenas un par de años. Estos son algunos anuncios que aparecen en un portal de internet. No lo quise traer en términos de lo que aparece en Portafolio en La República. Esto es lo que aparece en un portal de Google, donde cada semana se cuentan los millones de dólares que hay de inversión en términos de compañías de fintech asociadas a la gestión estratégica de los datos. Eso realmente ustedes pueden suponer que es una preocupación enorme que pueden tener por la competencia, pero la verdad, los procesos de adaptación y de localización toman tiempo. Esa es una cifra de CB Insights, que es de lo que ocurrió el año pasado. Hay 131 fintech unicornios a nivel de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica que valen más de 516 billones de dólares. ¿Las tendencias en qué se basan? Se basan en 4 grandes pilares. Voy a ir aquí muy breve los primeros 3 y me voy a detener un poco en el último. La primera es la integración de servicios a nivel de APIs, o sea, la integración que se puede hacer tecnológicamente. Eso hace que un banco, por ejemplo, una compañía que hace transferencias cross-border en Inglaterra, que estuve viendo el caso hace poco, tiene el procesador en Malasia, utiliza un backend de Australia y está conectada con un banco en Inglaterra. Y no tiene absolutamente ningún otro activo en ningún otro sitio, sino todos están alrededor del mundo y presta servicios globalmente. Eso se hace por la tecnología de las APIs. El otro es la cantidad de usuarios activos. En el caso específico del sector cooperativo que está
representado en la red COP Central, ustedes tienen un activo súper valioso y es toda la información de sus clientes. Ustedes conocen a sus clientes y el número de clientes que ustedes tienen es bien grande. O sea, ustedes tienen millones de clientes que muchos bancos quisieran tener. ¿Qué ocurre? Que deben compartir la información. No se pueden quedar con el simple hecho de que esta información es mía y no es sino mía. Si ustedes la llegan a compartir, lo que va a ganar es todo el entorno cooperativo de la explotación de esa información y de esos datos. Y el último es cantidades masivas de datos de los usuarios, porque ustedes saben cómo transan, cuándo transan, cómo pagan, qué consumen, qué nivel de endeudamiento tienen absolutamente todo el control de la data de esos clientes. Y eso lo que supone es poder generar modelos que enriquezcan y que puedan monetizar ustedes dentro de sus organizaciones. Voy a contarles ahora un poco cómo. Algunos retos de la banca, muy rápidos, de un centro de estudios que se llama Vodafone. La primera, tecnología de pagos. Todos los pagos están sufriendo cambios importantes. Hoy en día podemos pagar con el celular, de mil formas. Ya la tarjeta en algunos casos sirve para temas muy particulares que son de contacto, pero hoy en día podemos entrar a algunas ciudades en el metro y pasar con nuestra tarjeta de débito y entrar directamente a consumir el servicio. Monetizar los datos es el segundo, que es pues nuevamente el tema de la importancia de lo que nos trajo a esta conferencia. La parte de APIs, lo que mencionaba ahora también Ramón, que es la competición y es cómo me puedo aliar con mi competencia nominal, que es las fintech. ¿Por qué? Porque ellos pueden brindarme servicios que en mi caso personal, de las entidades que ustedes representan, seguramente se va a demorar un poco el proceso de integrar. Y lo último es diversidad, banca inclusiva y ninguna clase de discriminación en términos del otorgamiento de los créditos, en especial con las mujeres, discriminación evitar sustancialmente los procesos de discriminación en todos los casos. Fundamental el tema de monetización de los datos. Aquí viene la gráfica de lo que hemos hablado durante varias charlas. Uno es, ¿cuál es el petróleo del siglo XXI? Son los datos. Esta es la portada de The Economist del 2017 de mayo. O sea, desde ese entonces, una revista como The Economist identificó ese proceso para las grandes compañías Big FinTech y ese proceso pues evidentemente toma un tiempo en llevarlo a otros sectores. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos lo hacen de muchísimas maneras. Google lo viene haciendo hace más de 20 años. Ustedes escriben un correo en alguna cuenta de correo de Gmail sobre una ciudad en particular y les empiezan a llegar informaciones de venga y disfrute, véngase de vacaciones a tal sitio, etcétera. Y es porque trabajan y lo conocen, pues nos conocen a todos bastante bien. No sé si ustedes han encendido su celular en algunos menús internos que tiene y el celular sabe exactamente de dónde han estado. Créanme que eso es posible. Así ustedes nominalmente lo eviten. El teléfono está haciéndoles un tracking todo el tiempo. Esto es bueno para los esposos y las esposas. En caso de que tengan alguna necesidad de saber algunos detalles técnicos, pero eso lo que busca es identificar cuáles son los hábitos que tienen las personas, a dónde van. Por ejemplo, si ustedes ingresan a un sitio de un restaurante, el sitio Google les dice si el restaurante habitualmente a esa hora está lleno o no. ¿Cómo lo hacen? No hay forma. La única forma es identificar quiénes van a esos sitios desde el punto de vista de la ubicación geográfica y saben si el restaurante está lleno, parcialmente lleno, si la probabilidad de ocurrencia es una o es otra. Eso lo hacen a través de la explotación de los datos. Bien, los datos hay muchísimas formas de verlo, pero cada día los datos vienen creciendo en nuestro consumo diario de manera enorme. Y hay algunas cifras donde voy a detener solamente en 2 o 3, hay 5.7 millones de búsquedas de Google por minuto. O sea, cuando ustedes, 60 segundos, hay 5.7 millones de búsquedas en Google. En Instagram hay 65.000 fotos que se acaban de subir. Hay 28.000 usuarios de Netflix viendo películas. Hay miles de horas de video que se reproducen
en Netflix y en YouTube. O sea, en general, las necesidades de información y lo que se genera en información es cada día más grande. Este es un poco lo que ha venido ocurriendo y aquí solamente una conclusión. Hoy en día estamos consumiendo 40 veces más información que en el año 2010, hoy en 2022. En el 2010 consumíamos 2 zettabytes, que es 21 ceros después del 1, que es lo que está arriba, que ese es un zettabyte de kilobytes, que son 1000 bytes. O sea, es un número loquísimo en términos de cantidad de espacio consumido como tal. Llegamos así a la diferenciación entre datos e información. Para ustedes es clarísimo que datos es la materia prima en bruto e información es el producto después del análisis de esos datos que tenemos en las organizaciones. Después de procesar esa información, podemos construir conocimiento. O sea, eso ya nos lleva a otra escala. Y aquí cito digamos, un concepto de Edward Deming, que es un pensador empresarial que murió en el año 93-94, que tiene 2 frases, tiene como unas 20 frases, pero particularmente sobre datos tiene estas 2. Sin datos eres tan solo una persona con otra opinión y en Dios confiamos, los demás tienen que traer datos. Eso lo que busca, el concepto que hay detrás es dejémonos de dar opiniones. Y dar opiniones en la práctica es lo que en muchos casos en las organizaciones estamos acostumbrados a hacerlo, y es opinamos sobre la base de lo que nos parece. Es importante la experiencia, pero es fundamental saber que vamos a opinar con la información que nos respalda detrás. ¿Cómo es una adecuada gestión de datos? Una adecuada gestión de datos, en resumen, de todos estos 5 elementos, lo que busca es cómo podemos customizar las necesidades del cliente, cómo podemos anticiparlas. No voy a entrar en el detalle de cada una porque no tengo mucho tiempo, pero en resumen es cómo podemos hacer que nuestro análisis de los datos se adelante de las necesidades del cliente. Y en esto hay muchísimas cosas. Por ejemplo, Rappi está trabajando en crear redes asociadas a identificar que haya comunidades que comparten información que ni siquiera ellos mismos saben que son una comunidad, para poder ofrecerles productos particulares. Y realmente lo hacen con el análisis de datos y unas técnicas muy elaboradas, probabilísticas, que están al alcance de la mano de cualquier persona. O sea, no son tan traídas de otro planeta, pero es la aplicación en la práctica, o mejor dicho, la aplicación fundamental que tienen las organizaciones y que la usa en este caso Rappi. ¿Cómo funcionan las organizaciones? Las organizaciones generan muchos datos en operaciones, en soporte, en clientes, en el management, pero no toda la información está conectada. No toda la información se comparte. Hay simplemente islas de información que algunos lo resuelven de alguna manera y otros lo resuelven y comparten parcialmente y otros no las comparten. ¿Cómo debería ser? Lo que deberíamos tener es que todo lo que podamos medir, lo podemos medir siempre y cuando sea importante. Si no es importante, deberíamos dejarlo de lado y procurar en las organizaciones respetar el ciclo de los datos, que es crear información, guardar información, usar esa información, compartirla, archivarla y destruirla, pero hacerla de manera transversal en la organización. ¿Cómo se ve esto en las empresas? En las empresas se ve normalmente esta gráfica, y es que hay procesos que generan información que se guarda, que se usa y que se comparte, pero que no está integrada entre todas las áreas. ¿Cómo debería ser? Debería ser más así, debería ser mucho más integrada, donde por ejemplo, ¿cuántos de ustedes reciben reportes por correo? Levante la mano. ¿Cuántos reciben reportes por correo? Todos. ¿Qué debería ocurrir en el mundo moderno del análisis de datos? Es que exista un sistema de información y que la información la podamos consultar ahí y nadie tenga que recibir un correo. ¿O cuántos de ustedes tienen una cifra de ventas que saca el área comercial y una cifra de ventas que saca operaciones
y no se parecen. Eso ocurre en las organizaciones. ¿Por qué? Porque los sistemas no están integrados. Bien, toda esta historia que les estoy contando nos lleva a algo fundamental y es dónde nace la necesidad de la ciencia de datos. Nace de la confluencia de la estadística, la visualización y el análisis de los datos y la computación y la programación. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque la capacidad de cómputo no era como la que existe hoy. O sea, la capacidad de poder transformar esos datos, nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo, sino en este momento y no cuando inició todo esto. Todos estos procesos de ciencia de datos y de inteligencia artificial llevan muchísimo tiempo, muchos años. Ustedes, les voy a mostrar esta gráfica. Los señores que están al lado, no es una partida de póker que tienen unos señores, sino es la primera reunión de inteligencia artificial en 1956. Desde ese momento se sembraron los principios básicos de la inteligencia artificial a lo que tenemos hoy. Pero ¿por qué llegamos ahora? Porque los conceptos han avanzado, porque hay mejores herramientas, porque hay mejor software, porque la capacidad de cómputo es muchísimo mayor y porque el entorno de desarrollo pues, ha cambiado, o sea, es mucho más moderno y por eso estamos haciendo lo que podemos hacer hoy en 2022. Bien, una definición corta de ciencia de datos es el entendimiento de los datos, o sea, ¿qué nos están diciendo los datos? ¿Cómo podemos utilizar las herramientas estadísticas asociadas al poder de la computación para identificar qué nos están transmitiendo los datos, qué conocimiento nos está dando? Hoy en día tenemos en la aplicación de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial carros autónomos, automóviles autónomos, prótesis inteligentes, asistentes virtuales. Solamente me voy a referir al primero. ¿Cómo hace alguien para entrenar un vehículo para que se maneje solo? Pone a grabar todos los sensores que tiene un vehículo de miles de conductores que están conduciendo los vehículos en la calle, graba una base de datos, hace un modelo predictivo y ese modelo lo automatiza, le aplica Machine Learning y a lo que se llama Deep Learning, que ahora les voy a comentar qué es, y ese modelo es capaz de funcionar de forma autónoma y solo con base en la lectura de los sensores que tiene el automóvil. Eso es lo que hace Tesla. Tesla, dicho sea de paso, no es una compañía de automóviles, es una compañía de energía renovable. Bien, en las compañías lo que buscamos es poder construir modelos para llegar a información de este tipo o de este tipo, que sea mucho más inteligente que simplemente no se nos quede en la parte histórica. Ahora vamos a hablar un poco más de eso si el tiempo nos lo permite. ¿Cuáles son los ciclos de la ciencia de datos? Primero, ¿qué pasó? Lo podemos resolver desde la creación de la información, cómo se almacena y con la inteligencia de la parte de Business Intelligence, que es la analítica descriptiva. ¿Por qué pasó? Ya empieza a tener unos elementos un poco más inteligentes de analítica para diagnóstico y modelos predictivos. ¿Y qué es lo que va a pasar y qué puede llegar a pasar? Son modelos, la aplicación de modelos predictivos y prescriptivos. En la parte de modelos prescriptivos es cuando alguien ya puede introducir preguntas de negocio para que los modelos las respondan. ¿Cómo es el proceso de la ciencia de datos? Lo primero que tenemos que hacer es recolectar los datos, procesarlos. Procesarlos es completar toda la información, estar seguros de que tenemos lo que necesitamos, hacer limpieza de datos, luego hacer un análisis o una exploración de esos datos en razón a entender cuáles son las relaciones, qué cifras son las más importantes, qué tendencias hay, cómo es el análisis estadístico, qué variables son representativas y cuáles no, cómo podemos definir hipótesis y probarlas y luego podemos construir los modelos. Ahí viene el proceso de la magia de la inteligencia artificial en la definición de esos modelos. Luego, por último, cómo lo vamos a comunicar y después de que ya está funcionando, cómo lo podemos repetir para que se vuelva un producto, para que sea un producto que podamos utilizar y que vaya aprendiendo
y después pueda corregir los procesos y las conclusiones que saca. Bien, todo esto se hace de manera muy simple, o sea, suena sofisticado, pero arranca en algo que se llama notebooks. Uno genera literal una historia sobre un libro y va construyendo el código que se está escribiendo, que generalmente se hace en R o en Python, lenguajes de programación que tienen más de 20 años, cualquiera de los dos, son bastante antiguos, y utiliza herramientas de muchos tipos. Ustedes pueden tener herramientas de Amazon, de Microsoft, incluso de Facebook, Google tiene muchísimas, pero estas son las de software libre, por ejemplo. Ustedes ahí tienen muchísimas librerías numéricas para gráficas, para análisis probabilísticos, modelos de regresión, series, bueno, análisis de series, muchísimas cosas que la comunidad de software libre ha construido para que se use. Esta es no espero que lo lean, créanme que es imposible leerlo, pero cada línea azul es una herramienta que se puede utilizar y que está disponible en Internet para que un científico de datos la utilice. Hay infinidad de casos de referencia en Internet, como por ejemplo predecir precios. O sea, hay modelos para predecir precios en seguros. Aquí este es un ejemplo para predicción de precios de renta de Airbnb en una ciudad y hay 50 en Internet. Solo para decirles que hay mucha información sobre las cuales se pueden basar y pueden trabajar internamente como modelos similares. Miremos cómo podemos aclarar algunos conceptos. Creo que el reloj arrancó un poco antes y dice que me quedan 18 segundos, pero me siento que todavía me faltan como unos 10. Aclaremos algunos de estos conceptos rápidamente. Primero, inteligencia artificial. Aquí les voy a dejar en los documentos de la presentación un video de Robert Downey Jr., es un artista muy famoso, que son 34 minutos que hablan de inteligencia artificial. No lo pongo acá porque no tendríamos tiempo, pero lo que busca presentar de manera, como solamente él lo puede hacer, de manera muy inteligente, es cuáles son los principales principios de la inteligencia artificial y es cómo interpretar y cómo comprender los datos y cómo aprender de los datos. Cuando ya llegamos a unos niveles un poco mayores, o sea, más desarrollados, podemos llegar a tomar decisiones inteligentes. Un subconjunto de la inteligencia artificial es el Machine Learning. El Machine Learning es la aplicación de modelos sobre redes neuronales. Cuando estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de la comparación entre tecnología tradicional que lo que hace es, entran datos, se programa el proceso como el algoritmo como tal y el resultado es lo que esperamos, pero se hace todo completo de extremo a extremo desde el punto de vista de software. Cuando se hace con Machine Learning, lo que se hace es que se tienen entradas y solamente se tienen las salidas. Y lo que hace el proceso de Machine Learning es descubrir cuál es el proceso intermedio. Eso, que es un poco de magia, es lo que utilizó una compañía que se llama Alphabet en Inglaterra, que la compró después Google, y le enseñaban a jugar algo mucho más complejo que ajedrez que se llama Go. Que es realmente impresionante el proceso. Y quiero terminar con esto, en términos de modelos de aplicación de computer vision y de procesamiento de lenguaje natural, que ustedes deberían, digamos, como llevarse, y es el caso que les voy a presentar acá, que es el caso de uso de un call center, es ustedes cuando tienen la información de un call center, que aprovechan de esa información en términos de lo que un agente escucha en la interacción con un cliente. Realmente aprovechan muy poco. ¿Por qué? Porque es una conversación entre dos personas que se registran en un software, pero no hay detalle de qué es lo que está diciendo el cliente. Entonces, aquí la problemática es cómo poder utilizar un modelo probabilístico que aprenda y demás, pero que entienda qué es lo que dice el cliente. ¿Cómo se resuelve eso? 30 segundos. 1. Le envío las grabaciones del call center a una API que me traduce todo lo que está en el audio, me lo vuelve un texto. En un modelo de
entendimiento del lenguaje natural, califico si el cliente está enojado, está contento, está satisfecho o tiene una calificación neutra. Luego puedo saber sobre qué está hablando el cliente, o sea, cuál es el caso que está planteando el cliente, y puedo retroalimentar en línea a la gente para que modifique su actitud en el momento de la llamada. Eso es una aplicación fundamental en el tema de inteligencia artificial aplicable al procesamiento del lenguaje natural. Aquí están, traía otro caso, no lo vamos a ver, y aquí están las referencias a los videos que les acabo de comentar. Un poco el mensaje aquí es, plantéense preguntas si esto es algo que ustedes pueden aplicar en sus organizaciones. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven de todo esto que les acabo de comentar y evalúen si la inteligencia artificial la pueden utilizar y la respuesta con seguridad va a ser que sí. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Enrique. Quédate unos minutos para las preguntas. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Un gran tema este del análisis de los datos. Un tema muy, muy relevante para la actualidad. Llegaron varias preguntas, Enrique, de las cuales seleccionamos algunas. La primera dice así: ¿cuál es el riesgo legal para mi entidad cuando se comparte la información de mi asociado con otra cooperativa o entidad? Y sobre lo mismo, ¿qué tipo de información se puede compartir y cuál no? Bueno, por la ley de protección de datos que tenemos en Colombia, la información la podemos compartir siempre y cuando tengamos autorización para ello. O sea, de lo contrario va a ser muy difícil. Pero la legislación sobre los temas de Open Finance nos va a dar herramientas legales para que eso ocurra en una combinación de criterios individuales, de permisos individuales con permisos empresariales a nivel de las entidades. Entonces ahí tenemos que esperar un poco, pero vamos a tener un marco legal adecuado para eso. De acuerdo. Y la segunda pregunta dice: ¿la gestión de datos se debe realizar desde cada entidad de la red o lo ideal es hacerlo en forma centralizada? Sobre lo mismo, ¿los costos de hacerlo de cada entidad son razonables versus los beneficios? La respuesta me compromete a mí, no a las directivas de la red COP-Central. Yo creo que los procesos de análisis de datos y de ciencia de datos no son muy complejos ni muy costosos. Sin embargo, en este caso en particular, vale la pena que la red COP-Central haga, digamos, como el marco conceptual, desarrolle modelos que puedan ser aplicables a las cooperativas y que se puedan adaptar y que ustedes puedan tener servicios sobre eso que se haga a nivel central en Visionamos sin ninguna duda, y debe ser mucho más costo eficiente que hacerlo individualmente en cada cooperativa. Ok, un aplauso por favor para Enrique. Enrique, muchísimas gracias de compartir en el 4º Congreso COP Central.